Bueno, tengan todos muy buenos días. Vamos a dar inicio a la reunión de hoy sobre el protocolo para el uso de insulina glargina en MinSal. Este es un esfuerzo de la Unidad de Políticas de Programas Sanitarios por medio de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles en coordinación con la Dirección Nacional de Hospitales. Así que para todos ustedes vamos a estar socializando el protocolo. Pero antes que nada, pues vamos a presentar a la doctora Marta Estrada, que es la directora nacional de hospitales. Y asimismo tenemos dentro de nuestras autoridades a la jefa de la unidad de políticas de programas sanitarios, la doctora Erazo, y al doctor Villatoro, que es el coordinador de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles. Pero dejo con ustedes a la doctora Estrada para que ella sea quien nos dé la bienvenida. Bueno, bienvenidas. Gracias, doctora Jarquín. Bienvenidos a todos. Gracias por el tiempo que se están tomando, a todo el trabajo que ya mencionó doctora Jarquín, que es un esfuerzo en conjunto para socializar los protocolos para el uso de insulina glargina en MinSal. Como todos sabemos, la diabetes mellitus ha sido una de las enfermedades que constantemente es el día a día de nuestra consulta externa en nuestros hospitales y también en la emergencia. Y sabemos que el tratamiento adecuado de esta va a llegar a mejorar la calidad de vida de toda la población salvadoreña. Entonces, sí es bien importante que sepamos utilizar este medicamento, que aparte que es un medicamento que es de los mejores, se sepa utilizar adecuadamente. Bueno, ustedes mejor que yo lo sabrán, ya que me imagino que en esta ponencia se encuentran quienes indican el medicamento. Sí queríamos y era importante que ustedes lo conocieran porque tenemos que sacarle el mejor provecho a esto. Ya la ponente le va a hablar de los criterios para elegibilidad del medicamento, a quienes vamos a darle el uso del medicamento para mejorar y potencializar el efecto de esta insulina de acción prolongada. Así que espero que sea una mañana de mucho provecho, que tomen muchas notas, cualquier duda, cualquier consulta, estamos a la orden y que tengan un feliz día. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, entonces, dígame. Hola. Bueno, entonces daremos inicio. Seremos dos ponentes. En esta ocasión, pues, la doctora Tania Arévalo, que es la endocrinóloga pediatra del Hospital Bloom, también estará con nosotros, y su servidora, la doctora Jarquín, internista y diabetóloga de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles. Daré yo la primera parte de las generalidades y luego la doctora Arévalo nos dará ya la parte más teórica de toda la insulina. Bueno, entonces, empezaremos diciendo que este fue un esfuerzo, el protocolo que se hizo junto a varios especialistas. Ustedes pueden ver del Hospital de la Mujer, Hospital Bloom, San Rafael, Rosales, Sacamil, que estuvieron acompañándonos para hacer el protocolo. Entonces, este protocolo es importante socializarlo porque el ámbito de aplicación estamos sujetos al cumplimiento el personal de salud multidisciplinario del MinSal, o sea que eso implica que todo, ¿verdad? Desde almacenes para el resguardo del producto, asesores de medicamentos para ver cómo se manejan, los especialistas que son quienes los indican, enfermería, quien lo administra, todos tenemos que saber de la insulina glarina. El protocolo desarrolla el manejo de pacientes que son vulnerables a complicaciones, estableciendo indicaciones de uso de la insulina glargina. Es un elemento más que debe integrarse, la insulina, a los lineamientos técnicos para el abordaje de enfermedades no transmisibles que están en proceso de eh, oficialización, ¿verdad? Se están ahorita trabajando. Lo importante es que anteriormente estos lineamientos que implican las enfermedades crónicas estaba destinado para el primer nivel de atención, pero se ha visto la necesidad que todos tenemos que estar involucrados, conocer sobre cómo vamos a estandarizar manejos y que todos manejemos la misma información. Es por eso que pues se está haciendo
el esfuerzo cada vez que se hace un lineamiento, se hace lo que hemos llamado la vía clínica, que ustedes podrán ver aquí, que comprende en toda la parte a quienes vamos a buscar para hacer el tamizaje, además de la parte de cómo vamos a hacer el diagnóstico para que todos sepamos exactamente con qué cifra vamos a hacer el diagnóstico, y luego el tratamiento integral, que está el no farmacológico y también el farmacológico en pasos, porque esto es todo según la evidencia. Ustedes pueden ver que en el C está todo el tratamiento, empiezan los pasos, luego tiene el revés, la continuación, porque en los pasos escalonados para diabetes vamos a ir usando poco a poco los medicamentos según veamos si el paciente está compensado o no. Entonces, y luego pues aquí está incluido en estos pasos todos los medicamentos que vamos a poder ir empezando a usar. ¿Y por qué decimos que el Argina está incluido dentro de los lineamientos? Es porque precisamente cuando nosotros vamos incluyendo biguanida, sulfonilurea, insulina a dosis única diaria, luego a dosis de dos dosis al día, entonces, y después de que si de veras no logramos obtener las metas de control con todos los cambios que vamos haciendo, entonces ya empezamos a usar, está incluido en el protocolo la insulina glargina, ¿verdad? Y la misma vía dice cómo la vamos a utilizar en una forma más resumida, ¿verdad? Y en qué paciente es indicada. Bueno, eso es ya el protocolo de insulina incluido dentro de los lineamientos que ya estarán prontos a salir también actualizados. Pero en lo que es exactamente el protocolo de insulina glargina, tenemos un objetivo general que es establecer las disposiciones técnicas para el uso de insulina glargina en el MinSal y unos específicos. Definir a la población de MinSal para la cual se indicará inicialmente la insulina y establecer la dosis y el nivel de uso de insulina glargina. Bueno, empieza el protocolo explicando que hay ciertas clasificaciones de las insulinas. Según su acción, inicio, duración, podemos clasificar la insulina rápida, intermedia y prolongada. Y entonces, para que nos ubiquemos dónde está la insulina glargina, que está dentro de las de acción prolongada, y explicando que se dividen en primera y segunda generación, y la glargina pertenece a la primera generación. Bueno, y pues, además para que veamos que pues en la primera generación hay glargina U100 y la de Temir, ¿verdad? Algunas vienen siempre en dos presentaciones, ¿verdad? Y también están las insulinas dentro de la versión prolongada, las de segunda generación, que casi siempre estamos acostumbrados que los lapiceros vienen en 3 mililitros, pero hay algunos que cambian esa presentación dependiendo, ¿verdad?, de la concentración también como viene. Pero aquí tenemos las de segunda generación, que sería la glargina U300 y la del Ludeca. Otra clasificación de insulina sería clasificar las insulinas basales, que aquí estarían las dos, la intermedia y la de acción prolongada. La glargina es una insulina basal, que son insulinas estables, cubren los requerimientos continuos entre las comidas y la duración del efecto es de 12 a 42 horas. Perdón. También, además de estas basales, están las mezcladas, ¿verdad? Que esas ofrecen una combinación fija de insulina basal y preprandial, generalmente en concentración de 100 unidades por mililitro. Algo importante es que dentro la insulina glargina sí es una insulina basal, pero no se usa mezclada con otras. Las mezcladas son otro tipo de insulinas. La glargina no se recomienda mezclarla porque se precipita.
Entonces tenemos una tabla comparativa, ¿verdad? Para que veamos las insulinas de acción rápida, las de intermedia y las de prolongada. La glargina empieza su inicio de acción a la hora y media, el pico lo logra a las 5 horas y la duración del efecto es 24 horas. Esto es bien importante, que es una insulina que es, a pesar de acción, de ser de acción prolongada, y ser una insulina basal, es una insulina que es clara. Es bien importante que todos sepamos esto, porque enfermería que administra las insulinas y que está muy acostumbrada a ver que la insulina regular es clara, pues que no haya ningún tipo de confusión. Así que desde los especialistas tenemos el compromiso de explicar y de educar sobre el uso y las precauciones de la insulina latino. Bueno, aquí estamos viendo la insulina que se usará, que se está usando en el Ministerio de Salud. Es una insulina glargina U100 de acción prolongada de primera generación, es la glargina. Entonces, tienen aquí los lapiceros. El país de origen es la India. Y tenemos también aquí la insulina que se usa en frasco, ¿verdad? Son marcas diferentes, al menos esta es la que sí ha sido la que nos ha informado el Rosales, que es la que tiene, y me imagino que hemos hecho la compra igual para todos. Vale, vamos a hablar de la indicación terapéutica de la insulina glargina. Está indicada para el tratamiento de la diabetes mellitus en adultos, adolescentes y niños mayores de 2 años. Pero tenemos que tomar en cuenta que en el MinSal, debido a pues, que en este momento muchos de los medicamentos que son más caros para adquirir, tenemos que ocuparnos con ciertos criterios específicos. Es por eso que en el MinSal se ha definido que la insulina glargina se va a utilizar para estos grupos: diabetes mellitus 1, 2, diabetes gestacional y otros tipos de diabetes en esquema de múltiples dosis de insulina, y que no se logre un control óptimo en estos pacientes. También pacientes con esquema de insulina recombinante, ya sea regular o NPH, que presenta variabilidad glicémica. O sea, pacientes que no están controlados de igual manera. Mujeres en control preconcepcional, o sea, estas mujeres son de edad fértil, 15 a 49 años, que estén en control preconcepcional sin tener un control óptimo con el esquema actual de antidiabéticos orales o de insulina. Porque esas pacientes, si están planificando quedar embarazadas, tienen que entrar a un embarazo muy bien controladas cuando son diabéticos. O aquellos pacientes con limitaciones o discapacidad para la aplicación de insulina con jeringa. También a los pacientes menores de 70 años no controlados con multimorbilidad cardiometabólica y con polifarmacia. Polifarmacia es 5 o más fármacos, y son aquellos pacientitos que de unos 61 años que tienen además algún tipo de problema renal, además de su diabetes. Ustedes ya saben los pacientes que manejamos. Pero todo este tipo de pacientes son los que están, perdón, cumplen estos criterios y además están sin un control metabólico adecuado, ¿verdad? Bueno, también les hablaré de otras generalidades del uso de insulina glargina. La administración es inyectable, se administra únicamente mediante inyección subcutánea y se administra a la misma hora todos los días. No se debe administrar por vía intravenosa, ni muscular, ni intramuscular, ni mediante bomba de insulina. Otras generalidades acerca, de los frascos multidosis de insulina glargina es que la insulina glargina no debe diluirse ni mezclarse con ninguna otra insulina o solución. Incluso, ya les va a explicar la doctora,
cuando dejan insulina y larguina, dan aparte las agujas que se van a utilizar y jeringas que se van a utilizar solo para la larguina y aparte las que van a usar si están, si tienen además otro esquema de otra insulina. El almacenamiento de los frascos viales abiertos, una vez estén abiertos, pueden refrigerarse o almacenarse a la temperatura ambiente recomendada. No se deben congelar, hay que protegerlos del calor y la luz. Y una vez abiertos, los viales deben desecharse después de 28 días, incluso si todavía contienen insulina. Por esa razón es que es bien importante hacer bien la cuenta de cómo vamos a dejar indicados los frascos para que no haya desperdicio. En cuanto a los polígrafos o plumas, o lápices o lapiceros, como les llaman, pero son las jeringas precargadas, las plumas de insulina nunca deben compartirse entre pacientes. Incluso si se cambia la aguja desechable, compartirla puede provocar la transmisión de virus de hepatitis, VIH u otros patógenos. No comparta las plumas entre varios pacientes en un entorno hospitalario. En su lugar se debe utilizar el frasco multidosis o asegúrese el uso de una pluma para un paciente únicamente. Asegúrese de que el paciente sepa cómo utilizar el tipo de agujas para plumas que se dispersen. El almacenamiento de las plumas abiertas, una vez que estén en uso, almacene las plumas a temperatura ambiente, recomendable de 25 grados centígrados hasta por 28 días. Siempre lo de las plumas, pues ya están abiertas y como se van a estar, claro que sí se podrían poner en nuestro medio que están calientes, se podrían guardar en la refrigeradora, pero sacarla un poquito antes para que no esté tan helada a la hora de inyectarse. Pero si no, pues ya sabemos que hay pacientes que no tienen refrigerador y les explicamos que deben tenerlo en un lugar fresco, que no le dé el calor y la luz del sol. Bueno, es también, le quería presentar que es un esfuerzo del Hospital de Chalchuapa, Medicina Interna y su educador de diabetes han hecho un manual del uso de insulina y larguina para pacientes con diabetes mellitus. Se han tomado el tiempo y le explican con ese manualito sencillo las partes de la pluma, cómo deben colocar la aguja y luego cómo deben manipular toda la pluma y luego cómo deben inyectarse la insulina. Me pareció pues que es un esfuerzo muy importante de parte de ellos y agradecemos, ¿verdad?, al Hospital de Chalchuapa por y el interés que tienen para orientar a los pacientes. Creo que hasta aquí es mi presentación, pero antes les quería también poner la cámara solo para presentarles, eh, permítanme, quiero ver, para presentarles pues que me están viendo, sí, ahorita me están viendo, que gracias al también una contribución del hospital Rosario, pues nos han proporcionado los lapiceros para que ustedes vean, no sé si lo ven bien, los lapiceros para que ustedes vean los que estamos usando, que son de la marca Claritos, y los frascos que son de la marca Valpe. Entonces creo que hasta aquí llega mi participación y déjenme entonces cederle el micrófono a la doctora Tania, porque ella seguirá con la presentación. Y creo que las preguntas que vayan surgiendo, por favor, ya voy a ver los chats y vamos a ir tomando nota y si no, al final pueden hacerla con mano alzada. Doctora Arévalo, por favor. Tengan todos buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, doctora. Ok. Bueno, yo soy la doctora Tania Arévalo, creo que algunos de ustedes me conocen. Para mí es un placer
dar la presentación siguiente, que significa un salto de calidad para nuestros pacientes diabéticos salvadoreños, niños y adultos, ¿verdad? Vamos a ver. Bien, permítame, voy a bajar acá. Perdón. Bien, quería primero no entrar a lo de las dosis, sino que primero explicar qué modificaciones sufrió la molécula de insulina para poder llegar a una estabilidad y tener las ventajas que vamos a conocer posteriormente. Recordar que la insulina tiene dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta. Entonces, lo que hicieron los científicos fue sustituir un aminoácido de la posición 21 de la cadena alfa por glicina, y luego en la cadena beta, en la terminal C, agregaron dos aminoácidos de arginina. Esto hizo que la molécula de insulina cambiara y lograra ser más estable, ¿verdad? Logrando una duración de prácticamente 24 horas. ¿Qué es lo que hace o cómo funciona este medicamento? Estos cambios hicieron que la molécula tuviera una baja solubilidad en un pH fisiológico. Entonces, después de que se inyecta esa solución ácida dentro del tejido, se neutraliza y se microprecipita. Y esos microprecipitados son los que van liberándose lentamente durante 24 horas. Y es así como la insulina logra tener un efecto de casi 24 horas. Aquí lo pueden observar. Es un gráfico en donde ustedes observan la NPH. Si se fijan, tiene un pico muy grande, ¿verdad? Y la función termina entre las 8 y las 10 horas, aunque después de las 10 horas, si nosotros medimos insulina NPH, pues todavía se puede encontrar en sangre. Y si ustedes ven, la línea roja es una línea más estable, más plana. Sin embargo, la glargina siempre tiene un pico pequeño, más o menos a la hora de inyectada, que es la colita que ustedes ven ahí donde está la palabra glargina. Y luego se mantiene prácticamente casi en línea recta hasta llegar a las 24 horas, ¿verdad? Eso le da la característica de insulina basal. ¿Cómo nosotros la utilizamos? Bien, hacemos una combinación. Esto es más que todo en pacientes diabéticos tipo 1, ¿verdad? Donde nosotros utilizamos basal bolus, que quiere decir, es decir, usamos una insulina basal como glargina, que ustedes la ven en la línea roja, y luego los controles, los picos que se dan por cada comida, en desayuno, almuerzo y cena, que ustedes lo ven en la línea azul, son los controles que se utilizan la insulina regular o ultra rápidas para controlar esos picos de subida de glucosa debido a la ingesta de comida, ¿verdad? Y eso es como nosotros lo utilizamos normalmente. Se combinan esto más que todo en niños y adolescentes, ¿verdad? Diabéticos tipo 1 y en adultos diabéticos tipo 1. Entonces, según el protocolo, ¿verdad? Nosotros primero tener claro que la insulina glargina no se va a utilizar. ¿Hola? La insulina glargina no se va a utilizar en un paciente que tenga cetoacidosis diabética. El paciente que tiene cetoacidosis diabética debe de iniciarse un protocolo, ¿verdad? Como todos conocemos, hidratación, toma de exámenes y colocación idealmente de una bomba de infusión de insulina. Entonces, la insulina glargina la vamos a utilizar en pacientes que ya han salido de la cetoacidosis diabética, ¿verdad? O en pacientes que están debutando con un cuadro de hiperglicemia, pero sin cetoacidosis diabética. Entonces, si tenemos un paciente que lo hemos diagnosticado como diabetes tipo 1 y estamos en la infancia, ¿verdad? En los niños, más o menos las dosis para los niños prepúberes están entre 0.7 a 1 unidad por kilo día. En la pubertad se puede mantener esa dosis, pero incluso se puede llegar a 1.5 unidades por kilo día. Y en los postpúberes vuelve a bajar un poco la
el cálculo de unidades a 0.7 a 0.8 unidades por kilo día. En el adulto más o menos se ocupa 0.5 unidades por kilo día. Recuerde que esto es solo una guía y que luego posterior nosotros tenemos que ir titulando individualizado al paciente. En el diabético tipo 2 se utilizan dosis iniciales de 0.1 a 0.2 unidades de insulina kilo día. ¿Qué pasa en la mujer embarazada? ¿Verdad? Si es una mujer que se diagnostica con diabetes gestacional, pues se pueden utilizar dosis diaria total de 0.7 a 1 unidad por kilo día, ¿verdad? Si esta persona, si esta mamá mantiene con la basal glucosas normales, probablemente no sea necesario colocar insulinas regulares o ultra rápidas, pero si presenta, a pesar de la aplicación de la insulina glargina, hiperglicemias en ayunas y postprandiales, entonces nosotros podemos tomar la decisión de combinar la insulina basal, o sea, la glargina, con insulina de acción corta, ¿verdad? En el posparto tenemos que recordar que los requerimientos de insulina se reducen casi a la mitad en los primeros días posparto debido a que la resistencia insulínica disminuye de manera drástica. Entonces, cuando tengamos una mamá con diabetes gestacional, tenemos que estar pendientes de que posterior al parto es muy probable que tengamos que bajar la dosis y de ahí viene la importancia del monitoreo, ¿verdad? A través de las glucometrías capilares o también sensores o monitores continuos de glucosa, ¿verdad? Si la persona o la mujer embarazada es ya conocida diabética, ya sea tipo 1 o tipo 2, es decir, tiene una diabetes preexistente, las dosis subcutáneas en adolescentes y mujeres adultas se pueden calcular de la siguiente manera. Si están en el primer trimestre, de 0.7 a 0.8 unidades por kilo. Si están en el segundo trimestre, de 0.8 a 1 unidad por kilo día. Si están en el tercer trimestre, incluso la dosis se puede incrementar de 0.9 a 1.2 unidades por kilo día, ¿verdad? Esta es la dosis total diaria de insulina, ¿verdad? Sí tienen que recordar de que las dosis también tienen que ir adecuadas a los valores que uno logre ideales de control glucémico capilar, ¿verdad? O sea, ajustar la dosis según el objetivo de control glucémico. Y cuando ustedes calculan la dosis, deben de considerar el peso corporal real del paciente. Una forma práctica, se van a encontrar con pacientes que son pacientes debutantes a los que no han tenido insulina y ustedes le calculan como les enseñé en la diapositiva anterior, ¿verdad? Pero también se van a encontrar con la mayoría de pacientes que nosotros tenemos, que son pacientes que están bajo esquemas de insulina NPH irregular y que nosotros los vamos a cambiar a insulina glargina, ¿verdad? Hay diferentes formas de hacerlo y según los lineamientos, pues lo que planteó el grupo de expertos es el siguiente, que la dosis inicial de glargina debe de calcularse más o menos de 0.1 a 0.2 unidades por kilo día subcutánea, debe ser administrada siempre a la misma hora, ¿verdad? Con variaciones de 30 minutos, ¿verdad? Eso es muy importante explicarle a los pacientes, a los padres o a los adultos que debe de ser inyectada a la misma hora. ¿Por qué? Porque el efecto son 24 horas y si se pasan de ese tiempo, entonces el paciente queda en riesgo, más que todo el diabético tipo 1, ¿verdad? Va a tener un riesgo por estar horas por su cuerpo estar sin insulina en una cierta cantidad de horas. No va relacionada a la ingesta de alimentos, es decir, ustedes pueden escoger la hora que es más adecuada para el paciente. Por ejemplo, nosotros en niños generalmente la dejamos a las 8 o 9 de la noche, que es una hora en donde los padres ya están ahí, ya han hecho su rutina de sueño los niños y están por acostarse, ¿verdad? En la mañana se puede utilizar también, o a media tarde también es válido, pero por ejemplo nosotros en niños casi nunca las dejamos en la mañana porque se arreglan para ir a la escuela y en una de esas en las carreras se van a la escuela sin ponerse la insulina
basal, y eso para ellos es un riesgo de entrar en cetoacidosis diabética y terminar en un ingreso, ¿verdad? Si el paciente ya usa insulina, el cambio de NPH a glargina se hace de la siguiente manera. Si recibe una inyección diaria, se puede cambiar el 100% de la dosis de NPH. Es decir, si el paciente se inyecta 20 unidades de NPH en el día en una sola dosis, entonces esas 20 unidades van a pasar a 20 unidades de glargina. Pero si el paciente recibe la dosis de NPH dividida en 2 inyecciones, como la mayoría lo deben de tener, AM y PM, entonces cuando queremos nosotros calcular el paso de estos pacientes, tenemos que reducir un 20 o un 30% la dosis que está utilizando. Por ejemplo, si usa 20 en la mañana y 10 en la noche, un 30 total, ustedes le van a poner nada más el 80% de esa dosis, o calculan el 20% y a esos 30 le restan el 20%, ¿verdad? Pueden hacerlo de cualquiera de las dos formas. Ahora, ¿cuándo elegir un 20% y cuándo un 30%? Creo que eso depende mucho de la decisión del médico, ¿verdad? Pueden reducir un 20% si los pacientes tienen valores como muy buenos, ¿verdad? De 80, 90 miligramos por decilitro de glucosa, y tal vez reducir un 30% en aquellos pacientes que están bien y un 20% en aquellos pacientes que están alrededor de 100 o algo así, donde ustedes no quieren arriesgarse mucho. Ahora, todos los pacientes que ustedes pasen de NPH a glargina, obligatoriamente hay que hacerles controles seguidos, ¿verdad? Porque vamos a ver cómo le afecta a ese paciente el cambio de insulina, y en los siguientes días vamos a tener que hacer otros cambios, otros ajustes, ¿verdad? ¿Y cómo se ajusta la insulina después del cambio? Se ajusta de la siguiente manera. Los cambios tienen que ser hechos cada 3 días, ¿verdad? Y realmente lo que se hace es que se aumenta 2 unidades de insulina basal cada 3 días, y se va viendo el efecto en la glucemia capilar. Por ejemplo, si el niño que les mencionaba usaba 20 unidades y con esas 20 unidades las pasé a glargina y se levanta con su valor de glucometría de 120, todavía yo puedo tomar la decisión de subir a 22 y decirle al paciente que en 3 días se comunique conmigo, ¿verdad? Me dé las glucometrías y yo le diga, bueno, ok, nos quedamos con las 22, o si todavía los valores no han llegado a lo ideal, entonces puedo ir subiendo y haciendo cambios cada 3 días. ¿Por qué es importante cada 3? Porque de un día a otro pueden haber cambios, pero por exceso de ejercicio, por otras cosas, y yo puedo tomar una decisión inadecuada. Entonces, siempre hay que ver tendencia en los cambios de insulina, y siempre se recomienda en periodos de 3 días. Si el paciente tiene glucemias capilares en ayunas inferior a 80 de manera continua, se debe valorar reducir la dosis de 2 a 4 unidades al día. Por ejemplo, si tenemos pacientes que se levantan con 70 miligramos por decilitro en la mañana, el lunes, el martes, el miércoles, y van a ir a hacer ejercicio porque les toca educación física y hay mucho riesgo de hipoglicemia, pues yo puedo tomar la decisión de disminuir 2 unidades a las 22, por ejemplo, que tenía este paciente, volverlo a 20, y que en 3 días me vuelva a avisar cómo está, ¿verdad? Y es así como debemos de hacer los cambios, ya sea en el paciente que estamos iniciando el esquema de insulina basal bolus, o en los que hemos cambiado nosotros de NPH, ¿verdad? Como ya mencionó la doctora Harkin, hay diferentes presentaciones. Y el que quizás es más amigable, más fácil de utilizar, para nosotros en los niños es súper formidable porque las agujas son más pequeñas y prácticamente casi es indoloro, son los bolígrafos, ¿verdad? Hay bolígrafos que son reutilizables y bolígrafos que son descartables, como el que les enseñó la doctora Harkin es un bolígrafo descartable. ¿Qué significa?
que viene lleno de insulina glargina y cuando se termine, el paciente tiene que botar la pluma y tomar una nueva, ¿verdad? Y luego existen los frascos que son muy similares a los frascos de insulina NPH irregular. Entonces, es bien importante que nuestros pacientes conozcan el nombre de las insulinas, ¿verdad? No solo el color, porque se pueden equivocar. Y ahora la parte de educación tiene una especial importancia, ¿verdad? Porque tenemos que enseñarle a nuestros pacientes o a los encargados de nuestros pacientes que los dos tipos de insulina que van a estar utilizando son claros, ¿verdad? Ya no va a haber una que es más oscura o lechosa y una clara, ¿verdad? Las dos son transparentes. El frasco multidosis viene de 10 ml, o sea, tiene un total de 1000 unidades y la pluma o bolígrafo tiene 3 ml que viene a un total de 300 unidades, ¿verdad? Normalmente los niños pueden usar de 1 a 3 plumas, ¿verdad? Y según el lineamiento, pues cuando ya sea los adolescentes o las personas, sí, los adolescentes usan más de 3 bolígrafos que equivalen casi a las 1000 unidades, pues en ellos ya no se va a utilizar bolis, sino que vamos a utilizar viales, ¿verdad? ¿Qué contraindicaciones? Bueno, la hipersensibilidad al principio activo o alguno de los excipientes, eso está descrito, pero es muy, muy raro. Nunca usarlo intravenoso, ¿verdad? Y mucho menos en caso de hipoglucemia, ¿verdad? Recuerden que las insulinas, todas las insulinas lo que hacen es bajar el azúcar. Entonces, si yo tengo un paciente en hipoglucemia, no tengo que ponerle insulina, sino que tengo que hacer lo contrario, ¿verdad? Que ya lo voy a mencionar posteriormente. ¿Qué precauciones nosotros debemos de tomar al usar glargina? Uno, como ya le mencioné anteriormente, no se debe de utilizar en pacientes con cetoacidosis diabética, ¿verdad? La cetoacidosis diabética en los protocolos lo que se debe de hacer es hidratar y utilizar una infusión continua de insulina, que puede ser insulina regular o ultra rápida de vía intravenosa, ¿verdad? No debe de usarse en menores de 2 años, ¿verdad? Porque según el laboratorio que lo manufactura, no tiene los permisos para eso, ¿verdad? No debe de usarse en menores de 2 años. Y se debe de usar con precaución y considerar reducir dosis en pacientes que puedan tener problemas hepáticos como insuficiencia hepática. Acuérdense que en estos pacientes la capacidad de gluconeogénesis está reducida y hay una disminución del metabolismo de la insulina. Entonces, dependiendo de la dosis que yo utilice, el paciente puede tener una hipoglicemia con mayor frecuencia o mayor riesgo y al ser una dosis fija basal, también pueden esta hipoglicemia ser sostenida, es decir, que cuesta levantarla en contra de los otros tipos, a diferencia de los otros tipos de insulina. También hay que considerar si el paciente tiene insuficiencia renal, también debe de hacerse una reducción de la necesidad de insulina por disminución del metabolismo de la insulina. Los pacientes, como mencionó la doctora Jarquín, de edad avanzada, mayor de 65 o 70 años, por deterioro progresivo de la función renal, y también ellos tienen una menor necesidad de insulina, por eso la dosis debe de ser diferente. Otra cosa que es muy, muy importante es no combinar, ¿verdad? Las insulinas, la insulina glargina, al ser una insulina basal y en general todas las insulinas basales no se combinan, es decir, tiene una inyección que debe de ser aparte y como explicó la doctora Jarquín, con jeringa y aguja aparte, que se utiliza solo para ese tipo de insulina. También no se debe de mezclar insulinas de diferentes fabricantes, ¿verdad? La aplicación debe de realizarse bajo estricta supervisión médica y control metabólico. Es decir, y voy al caso de los niños en donde a ciertas edades nosotros les vamos permitiendo inyectarse o medir la insulina, pero siempre bajo estricta vigilancia de una persona responsable. Debe de rotarse los puntos de inyección, eso se debe de hacer con todos los tipos de insulina,
¿cuáles son los lugares en donde se puede inyectar la insulina? Pues en el abdomen, en el muslo, en el tercio anterior de la cara anterior, en el tercio medio de la cara anterior del muslo, en la región deltoidea Ahí está. también. Sí, En fíjese, algunos la lo tengo así, manuales como- también dicen que se puede utilizar los glúteos, pero ustedes deben de saber que en los glúteos, al haber más cantidad de tejido subcutáneo, la insulina se absorbe más lento. Entonces el efecto no puede no ser el ideal, ¿verdad? ¿Por qué es importante rotar? Porque si nosotros nos inyectamos en el mismo lugar, poco a poco esa insulina va haciendo un cambio en el tejido subcutáneo y puede haber lipodistrofia y amiloidosis de la zona. Entonces, eso hace que se genere un bulto. Y ese bulto en la piel, cuando se inyectan, los pacientes no les duele y les gusta seguirse inyectando ahí, pero la insulina queda ahí y no se absorbe bien. Entonces, la absorción es muy errática y, por ende, cuando nosotros vemos las glucometrías capilares, pues los valores de glucosa suben y nosotros nos preguntamos por qué si teníamos una buena dosis, las glucemias están variables y no encontramos como un patrón. Entonces es importante revisar a los pacientes y revisar los sitios de inyección para asegurarnos que no haya lipodistrofia o amiloidosis de la zona. Lo que ya les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Que por el efecto prolongado de la glargina, que es su ventaja, ¿verdad? El remontar una hipoglicemia puede ser un poco más difícil, ¿verdad? Entonces, en eso hay que tener especial cuidado y explicárselo a los pacientes. Las presentaciones de cartuchos de 100 unidades por ml, ¿verdad? Aquí mencionan cartuchos, pero pueden ser cartuchos para bolígrafos reutilizables o también los bolígrafos prellenados descartables que solo están indicados para inyección subcutáneas, administrados con una pluma. Si hay cartuchos, tienen que ser con plumas reutilizables, pero no es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Nosotros tenemos bolígrafos descartables. Es importante que si ustedes en algún momento tienen un cartucho que va a una pluma, tiene que usarse el cartucho de la marca y la pluma tienen que coincidir en la marca, porque si no, la exactitud de las dosis puede variar y el paciente se puede ver en problemas, y eso hay que explicarlo, ¿verdad? Aunque para el caso nuestro, según las presentaciones que nos mostró la doctora Jarquín, son bolígrafos prellenados descartables. Los ajustes e individualización de las dosis serán de acuerdo al control metabólico de cada paciente, ¿verdad? Esto es importante. En lo que yo les enseñé en las primeras diapositivas era para iniciar, ¿verdad? Uno utiliza un parámetro de base, pero es el estilo de vida del paciente, más las glucometrías, el que nos va a ir diciendo cómo mover, si subir, bajar, ¿verdad? La dosis, y por eso es bien importante enseñarle a nuestros pacientes a medir la glucosa con glucómetros utilizando sus deditos, ¿verdad? Al menos si son diabéticos tipo 1, tendrían que chequearse por lo menos 3 veces al día y en algunas ocasiones hasta 4 o 5, dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Efectos adversos, bueno, aquí hay escritos varios efectos adversos que están en el prospecto, sin embargo, la mayoría son muy raros, ¿verdad? Las reacciones graves, una reacción de hipersensibilidad. La insulina glargina fue lanzada en el año 2000 y en Europa autorizada y lanzada en el 2005, ¿verdad? Y hay muy pocas notificaciones de reacciones de hipersensibilidad. Es muy, muy raro, pero uno lo debe de tener presente. La anafilaxia también. Claro, la hipoglucemia, si yo al calcular la dosis me voy muy para arriba, pues puedo favorecer una hipoglucemia, sí. Y si no, considero otros medicamentos que pueden ayudar, o sea, que colaboran a aparecer hipoglucemia, que les voy a mencionar posteriormente. Y lo otro es también la hipopotasemia. Acuérdense cuando un paciente está con hiperglicemia, puede tener niveles de potasio normales, pero en el momento que nosotros empezamos a insulinizar, el potasio entra a la célula y el nivel de potasio baja. Así es que
baja a nivel sérico, entonces debemos de tener presente esa posibilidad, ese cambio electrolítico. Hay otras reacciones comunes, siempre la hipoglicemia, ¿verdad? Han descrito edemas, nasofaringitis, artralgias, tos, cefalea, infecciones. Yo eso realmente no lo he visto con los pacientes, ¿verdad? La hipoglicemia sí, pero eso va de acuerdo a la dosis que nosotros estamos calculando, ¿verdad? El aumento de peso pues está descrito, pero en menor proporción al usar este tipo de insulinas. La lipodistrofia en el lugar de inyección se da, pero no por la insulina misma, al igual que la amiloidosis cutánea, tampoco es exactamente un efecto de la glargina como tal, sino que es un efecto de no colocarlo con la técnica adecuada y no rotar los sitios de inyección, ¿verdad? En el embarazo se puede utilizar si clínicamente es necesario, ¿verdad? Esto es criterio médico. La lactancia, pues hasta el momento se desconoce si la insulina glargina se excreta en la leche materna y no se prevén efectos metabólicos si es ingerida en los niños o recién nacidos. ¿Por qué? Porque los jugos o el péptido, la insulina es digerida, pues, y los jugos gástricos dividen esos aminoácidos y la insulina no va a tener un efecto si es ingerida, ¿verdad? Prácticamente se destruye, ¿verdad? Esto sí tienen que tenerlo ustedes en consideración, ¿verdad? No debe ni puede mezclarse con ningún otro tipo de insulina, ¿verdad? Y eso se lo deben de enseñar a los pacientes. Ahora, hay medicamentos que pueden promover la hipoglicemia y hay otros medicamentos que pueden aumentar el riesgo de hipoglicemia y otros que pueden reducir el riesgo de hipoglicemia. Entonces, ustedes, especialmente las personas que ven adultos, tienen que considerar si sus pacientes están con otros antidiabéticos orales, con betabloqueantes, fibratos, antidepresivos, salicilatos, que pueden tener que afectan o pueden promover la hipoglicemia. Entonces, si nosotros no calculamos adecuadamente la dosis, sumamos la acción de la insulina glargina y podemos producir una hipoglicemia sostenida en el paciente. Y recordar que hay medicamentos como los esteroides, el diazóxido diurético, salbutamol, el glucagón, la hormona de crecimiento, que tienden a elevar la glucosa. Entonces, en estos pacientes yo voy a tener que considerar subir la dosis de glargina, ¿verdad? Entonces es bien importante que ustedes tomen en cuenta qué otros medicamentos están utilizando los pacientes para poder titular la dosis de glargina que ustedes van a utilizar. ¿Qué sucede o qué otras consecuencias puedo tener? Bueno, si un paciente tiene una sobredosis, eso le puede suceder a cualquiera, ¿verdad? Yo tengo pacientes que de repente se han confundido, ¿verdad? Y en lugar de ponerse la dosis de regular, se pusieron dosis de glargina o al revés, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos ponemos más dosis de glargina de la que nosotros teníamos estipulado para nuestro control metabólico? Bueno, podemos tener una hipoglicemia leve y eso se trata con administración oral de glucosa o productos de preferencia líquidos de alto contenido en azúcar. Y si la hipoglicemia es severa, que puede haber desorientación, puede haber o no pérdida de conocimiento e incluso convulsiones, idealmente nosotros debemos de tratarlo con glucagón por vía subcutánea o intramuscular. Hay unas presentaciones unidosis ya hechas de glucagón. O bien, bueno, eso todos los pacientes idealmente deberían de tenerlo, ¿verdad? Porque es una forma de actuar en casa en lo que llegan al hospital o al centro de salud más cercano, en donde si ustedes tienen una hipoglicemia severa, pues pueden colocarle por vía intravenosa dextrosa, ¿verdad? Y si, por ejemplo, el paciente ha tenido una dosis de glucagón y no responde a los 10, 15 minutos, no sube el azúcar, pues igual se pone una dosis intravenosa de dextrosa. Se recomienda también la administración oral de hidratos de carbono, de preferencia líquidos, una vez que el paciente ya esté recuperando su conciencia, es decir, esté bien despierto
y no haya riesgo de ninguna aspiración, ¿verdad? Como mencionó también la doctora Harkin, y yo lo quiero reiterar, es que la insulina, casi que todas las insulinas deben de preservarse, ¿verdad? A una temperatura de 2 a 8 grados centígrados, no se debe congelar ni exponer a un calor excesivo ni a la luz solar directa, ¿verdad? Si el frasco ya está abierto, es decir, después del primer uso, pues se recomienda que la temperatura ambiente puede estar por debajo de los 25 grados. Pero recuerden que algunas zonas y gran parte de nuestro país, hoy con el cambio climático, nosotros tenemos a veces temperaturas arriba de 30 grados. Así es que dependiendo de dónde ustedes estén, también deben de recomendar a los pacientes si los tienen que tener en un lugar fresco o en refrigeración. Y pueden sacarla un poco de tiempo antes, media vez el lugar no sea muy caliente para que cuando se aplique la inyección no esté muy helada y no moleste, ¿verdad? Sí deben de tener en cuenta que una vez abierto el frasco o el bolígrafo tiene una duración de 28 días. Después de eso uno debe descartarlo, ¿verdad? Y esto va tanto para los bolígrafos como para los viales, aunque es súper raro a menos que tengamos un paciente diabético de un año o una diabetes, bueno, en un año no podemos usar glargina, pero pacientes muy pequeños que ocupen dosis bajas de insulina y que el bolígrafo le dure un mes o un poco más, entonces hay que decirle a los padres que eso se tiene que descartar, ¿verdad? Y por lineamiento, el uso de este tipo de insulina está restringido de su uso para nivel 1B, ¿verdad? Y esto es lo que yo les traje el día de hoy, pues para nosotros creo que es un gran salto de calidad. Este tipo de insulinas le dan más calidad de vida a los pacientes. No tienen que ajustarse a horarios súper estrictos, entonces en los niños, pues los niños pueden ser más niños, más comunes, no sentirse etiquetados y para ellos eso es un cambio enorme en su calidad de vida. Son más estables, tienen menos riesgo de hipoglicemia y menos variabilidad, ¿verdad? Y eso significa un mejor control y, por supuesto, menos complicaciones a largo plazo. Muchas gracias.